Luego de analizar las grandes problemáticas que enfrenta la sociedad mundial, los 193 países miembros de las Naciones Unidas se trazaron 17 objetivos para solucionarlas, uno de ellos dedicado a combatir la desigualdad e injusticia de género, en especial contra la mujer. A pesar de los esfuerzos de la ONU y algunas leyes colombianas que tienen como misión brindar herramientas para que la mujer desarrolle sus habilidades con toda libertad, las cifras no dan cuenta de avances significativos en solución a esta problemática. El Instituto Holandés de Democracia Multipartidista, en un informe titulado No es normal, descubrió que el 63% de las mujeres que hacen política en Colombia son víctimas de violencia de género. Según la Organización Internacional del Trabajo, en Latinoamérica las mujeres que hacen parte de las juntas directivas son apenas el 4.5%. Aunque un estudio del Instituto para la Economía Internacional Peterson 2016 arrojó que son 26% más rentables las empresas con líderes mujeres. El Ministerio de Salud señala que la mayoría de las víctimas por violencia física son hechas por mujeres, 55.000 en total, de las cuales el 96% denuncia también impunidad en sus procesos. En las primeras sociedades las mujeres estaban encargadas de la recolección mientras que los hombres se encargaban de traer la carne. Esto hizo que las actividades relacionadas con la fuerza las hicieran los hombres debido a las diferencias físicas entre ambos. En 1957 la mujer colombiana logró el derecho al voto y desde allí se han gestado otras leyes y derechos. Según cifras y estudios, aún persiste la desigualdad entre hombres y mujeres. De este lado nos acompaña Diana Carolina Gómez Meneses, magíster en psicología e investigadora en temas de equidad de género. ¿Cree usted que el tema de la equidad de género, la sociedad colombiana lo ve como una amenaza? Sí, total. Y pienso que es una amenaza porque la mujer tradicionalmente se ha circunscrito a unos roles tradicionales de cuidado. Y mientras ella está en la casa, ¿sí?, en el ámbito privado, cuidando a los hijos, cuidando a los ancianos, también a los enfermos, son los hombres quienes han podido salir y conquistar otras esferas de poder donde se toman las decisiones, donde se hacen las leyes. Entonces, claro, pasar la página, decir, también las mujeres podemos acceder a esas posiciones sin que seamos usurpadoras del poder, porque así somos vistas, por ejemplo, las feministas. ¿Por qué se genera tanto recelo por una feminista? Porque está ocupando un rol que tradicionalmente, ¿sí?, no se le adjudicó. Y cuando ella ocupa ese otro rol, entonces el nido queda vacío. ¿Y quién lo va a ocupar? ¿Sí? Es, por ejemplo, la mujer accedió al mundo laboral, sin embargo llega a casa y como no hay una distribución equitativa de las tareas del hogar, tiene que trabajar una doble jornada, ¿sí? Entonces, sí pienso, claro, que es una amenaza y eso hace más difícil la lucha feminista por la reivindicación de derechos y de equidad de género. ¿Por qué cuando se habla de equidad de género, la sociedad supone que beneficia solo a las mujeres y no a los hombres y a las mujeres? Cuando hablamos de género, incluimos todo lo relacionado con el sexo biológico de una persona, ¿sí?, o la orientación sexual también de una persona. Es decir, la equidad de género es tratar de identificar cuáles son los problemas que afectan de forma diferencial tanto a mujeres como a hombres. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, específicamente en mujeres, es porque la proporción de casos es mucho mayor para las mujeres. Si hay gran cantidad de leyes sobre equidad de género, ¿por qué se siguen presentando casos de violencia? Bueno, hay de hecho un estudio de la Consejería para la Equidad de la Mujer, de la Presidencia, que estudia la tolerancia social institucional a la violencia, ¿sí? Entonces, una de las conclusiones de este estudio es que los avances legislativos van mucho más rápido, suceden mucho más rápido que los avances culturales. Entonces, eso por un lado, o sea, los cambios legislativos suceden más rápidos que los culturales. Hay todavía una tolerancia social e institucional a las violencias y esto se ve ejemplificado cuando una mujer es víctima de violencia sexual, decide denunciarlo a través de los medios de comunicación y lo que muchas personas o algunas personas hacen es juzgar qué llevaba puesto, si estaba tomada, si iba sola, y esto sucede. O sea, siempre que se posiciona un caso de estos en los medios, parece ser que es más importante juzgar a la víctima, ¿sí?, que
tratar de penalizar al agresor. ¿Ya? Y todo es por el lugar que ocupa la mujer en ese momento. Es una mujer que es libre, una mujer que sale de su casa, una mujer que va sola, que decide tomar, ¿sí? Que decide vestirse de acuerdo como a otros parámetros sociales tradicionales, ¿sí? Entonces yo pienso que el problema es un prejuicio, un sexismo enraizado culturalmente. Bueno, al menos el 30% de los cargos ejecutivos deben ser ocupados por mujeres, ¿sí? Pero ¿por qué considera usted que en temas políticos la población prefiere votar por hombres y no por mujeres? Claramente hay una desigualdad en el acceso a las oportunidades políticas. O sea, hay una falta de empoderamiento político de la mujer. Entonces, frente a la decisión de votar o no por una mujer, también está el tema de que la mujer no debe ser solo una cuota, sino que debe, desde la socialización familiar, desde la socialización educativa, formarse para hacer política. Y eso no se está dando. ¿Por qué? Por todos los estereotipos que hay de en qué roles específicos debe funcionar o desempeñarse una mujer, por un lado. Es decir, no se están formando en las mujeres habilidades y competencias políticas desde la casa o desde la educación. Por otro lado, también está el tema de los estereotipos. Yo hice una investigación frente a eso. Investigué cuáles eran las metáforas que se usaban para hablar de las mujeres poderosas. Y todas las metáforas que utilizamos para hablar de las mujeres poderosas son negativas. Esa pregunta es muy interesante porque da cuenta de la expectativa social que se tiene de la mujer y el papel que debe ocupar, el lugar que debe ocupar. Es un lugar privado, la política es un lugar público, ¿sí? Es donde se toman las decisiones. Entonces hay como esas dos barreras, ¿no? Diana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Gracias por la invitación. La expansión capitalista del siglo XX requirió de la participación de la mujer en el trabajo fabril. A pesar de su inserción en el mercado laboral, aún hay desigualdad con respecto al hombre. ¿En qué tipo de trabajos las empresas ubican más a las mujeres? ¿O en qué trabajos las ubican menos? ¿Y por qué? Bueno, podríamos decir que en primer lugar unos trabajos en los que se ubican menos serían los que tienen que ver con la fuerza o despliegue físico, ¿no? O sea, los que son trabajos de alto impacto, por ejemplo, supongamos todo lo que es albañilería, construcción, o sea, ver una mujer es algo muy limitado. De pronto, trabajos en los cuales las personas tengan que desplazarse, entonces se prefiere de pronto un hombre, de pronto se tiene más libertad un hombre para desplazarse a diferentes ciudades, a diferentes lugares, de estar lejos de casa, que una mujer. Colombia tuvo una brecha de género casi del 73% en el 2016 según el Foro Económico Mundial. Según el Fondo Monetario Internacional, una participación equitativa entre hombres y mujeres en la parte laboral incrementaría hasta en 34% el Producto Interno Bruto. Yo creo que es cuestión de educación desde las casas, porque yo siento que he tenido una ventaja muy grande porque en mi casa pues a mí siempre me educaron y yo creo que en la casa de mi esposo también, porque él creció entre 4 mujeres, entonces él siempre como que, y los dos tenemos esa idea de la igualdad entre el hombre y la mujer. En Olaula apoyamos el emprendimiento de la mujer actual, digamos sobre todo de madres, cabezas de hogar que trabajan en sus casas, que buscan, digamos, un medio o una forma de desenvolverse en el trabajo, digamos, y no descuidar, digamos, lo que es su familia, su hogar desde su casa. La igualdad de género es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se esperan cumplir en el 2030.